Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva clase. Vamos a continuar hoy con lo que empezamos de storytelling, ¿sí? Aprendimos un poco a contextualizar la información, a por qué es importante aplicar este concepto en nuestros reportes. Y hoy vamos a avanzar un poco más en esto y a ver cuáles son los gráficos adecuados según el tipo de información y cómo la quiero mostrar para poder utilizarla en nuestros reportes, ¿sí? Y a través de este aprendizaje vamos a modificar el ejemplo que veníamos viendo o ver si realmente es correcto. ¿Está? Bien. Con respecto al uso adecuado de los objetos visuales de nuestro reporte, ¿sí? Además vamos a aprender, como les dije, el patrón Z, ¿sí? ¿Qué es el patrón Z y por qué lo vamos a utilizar para poder contar y narrar nuestra historia de manera o con una secuencia lógica, ¿sí? Bien, con respecto a los objetos visuales. Para poder utilizar los gráficos hay que tener en cuenta de poder seleccionar el tipo de gráfico adecuado que represente nuestros datos de la forma más eficiente posible, ¿sí? Para poder, por ejemplo, para hacer gráficos, para poder comparar información podemos utilizar gráficos de barras o columnas, ¿sí? Son los más adecuados por lo general para este tipo de información. Nos sirve para poder eh, comparar diferentes categorías o poder ver diferentes variables, incluso cuando tenemos más de una categoría a la misma vez, como vimos de jurisdicción y año, que lo podemos mostrar en el mismo gráfico con columnas de diferentes colores, ¿sí? Recordar que los ejes, el nombre de los ejes y la escala que utilicemos es también súper importante a la hora de diagramar. En el caso de los gráficos circulares, ¿sí? Yo les recomiendo que los utilicen con cautela, con no más de 4, 6 variables al mismo tiempo, porque después de esto empieza a generar confusión y no es tan visiblemente adecuado para entender la información, ¿sí? O si ven que la información la comparativa de información es de manera muy similar entre cada una de las variables, también no les recomiendo utilizar, ¿sí? Entonces, utilícenlo de forma cautelar, ¿sí? Los gráficos de línea, por ejemplo, pueden utilizar para mostrar un evolutivo, mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Entonces, en nuestro reporte, ¿para qué podría ser adecuado? Para mostrar el gráfico de evolución del gasto por año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver. Estas líneas tienen que conectar puntos de datos, ¿sí? Entonces, si yo no puedo conectar con mis datos, esto no me sirve. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Y por último, para cerrar, y ya vamos a la práctica, que sé que es lo que les gusta, no se olviden de los ejes, ¿sí? Ya habíamos hablado de contextualizar la información, de tener un título, subtítulo, agregar información necesaria en el caso que necesitemos alguna aclaración. Pero los ejes dentro del gráfico, ¿sí? Y los títulos de los ejes también tiene la misma importancia. Si yo utilizo escalas que no son adecuadas, mi información no se va a mostrar de la manera correcta. ¿Y en qué deriva esto? Como dijimos, si estamos armando esto para tener como objetivo una buena y eficiente toma de decisiones, esto no va a ser correcto, ¿sí? Y va a ser deficiente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Les voy a compartir para que puedan ver. Ahí está. Bien. Nosotros empezamos con a utilizar nuestros gráficos que ya los teníamos armados de clases anteriores y a utilizar una tabla dinámica, ¿sí? En este caso, utilizo esta tabla dinámica para que se puedan notar mejor los importes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo estoy utilizando herramientas dentro de la tabla dinámica que me permiten resaltar información. Si no, no tiene tanto sentido quizás mostrar de esta manera los datos, porque justamente lo que nosotros queremos lograr mediante la utilización de gráficos y de diagramas en general es disminuir
lo que es el impacto cognitivo, la carga cognitiva que tenemos en nuestro cerebro, donde todo el tiempo tenemos que estar viendo y entendiendo información y lo que tendríamos que buscar nosotros como analistas y como creadores de esta información, ¿sí? Y generadores de este arte que habíamos hablado, es justamente tratar de disminuir al mínimo esta carga cognitiva. Si yo tengo que explicar mucho lo que estoy mostrando o haciendo, no está bien hecho, ¿sí? Tengo que darle una vueltita acá para que esto esté mejor, ¿sí? Entonces, una recomendación es que, por ejemplo, se lo muestren a compañeros, a ver si lo entienden. Obviamente que gente que tenga acceso a la información, eso ni hablar, sobre todo si es información confidencial, para ver si lo que ustedes están creando genera impacto en mi audiencia, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las características de esa audiencia. Bien, vamos a empezar a armar el reporte y poder completarlo. Y van a ver que podemos automatizar un poco más esta información, pero vamos a hacerlo entendiendo qué historia queremos contar, cómo la queremos contar, y vamos a aprender dos cosas particulares. Por un lado tenemos, yo les dije, el patrón Z. El patrón Z es justamente una Z. Imagínense una Z dentro de su pantalla. ¿Y por qué aparece? Nosotros en Occidente leemos todo de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, el patrón Z lo que me viene a mostrar es una facilidad de leer la información, ¿sí? De manera correcta y como lo hacemos nosotros en particular, entonces vamos a ir distribuyendo de esta forma la información, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como nosotros, nuestra audiencia, en el caso de nuestra audiencia sea occidental, hay países del oriente que leen de otra manera, ¿sí? Pero en el caso que sea así, siempre que, como empezamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la información que yo quiero que impacte y la más importante tiene que estar arriba a la izquierda, ¿sí? Entonces, o en la línea de arriba. Vamos a utilizar ese criterio nosotros. Por otro lado, nosotros tenemos diferentes formas de mostrar la información y de resumirla y de analizarla. Podemos utilizar lo que se llama el método embudo o el método embudo invertido. Lo importante acá es que cualquiera de los dos que utilicen sea adecuado para su audiencia, como ya lo habíamos hablado, y por otro lado, que sea consistente en todo el proceso. Si ustedes tienen más de una hoja de información y no son consistentes con eso, igual que no son consistentes con la forma en que distribuyen la misma, va a ser difícil que su audiencia los pueda entender. Entonces, manos a la obra, vamos a empezar con esto, recordando estos conceptos. Y en este caso yo voy a utilizar el método embudo de lo general a lo particular, ¿sí? Voy a mostrar la información de manera más general primero y después de manera más detallada como están los gráficos. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, vamos a empezar a armar y a darle un poquito más de forma visual a esto para poder acomodar nuestros gráficos y demás. Bien, vamos a ver si cumplimos con las buenas prácticas y qué más podemos agregar que sume de información a lo que ya tenemos. Primero, a mí particularmente no me gustan mucho las líneas dentro del fondo, entonces se las voy a quitar. Vamos a armar de cero. Pueden hacerlo de esta manera o a través del más, como ya habíamos dicho. En este caso, los títulos están consistentes entre sí. Puedo dejarlo así o puedo cambiarlo en todos, ¿sí? En todos. ¿Sí? Bien. En este caso, a mí me interesa también agregar una etiqueta o un indicador que me diga cuál es el gasto total real, ¿sí? Porque dijimos que vamos a utilizar el método embudo de lo general o particular, entonces yo quiero mostrar primero cuánto es el gasto total, ¿sí? Y después cómo está distribuido ese gasto. ¿Está? En este caso, como yo me traje los segmentadores de jurisdicción, institución y el de año, ¿sí? Puedo hacerlo general. Que también, y les dejo como desafío, hagan este reporte por hoja
por año. ¿Sí? Entonces en una hoja pongan 2022, en la otra hoja pongan 2023. Yo les voy a dejar este template para que puedan practicar. Entonces, en este caso vamos a hacer toda la información junta. ¿Cómo podemos generar un indicador o una tarjeta? De manera muy sencilla. Podemos hacerlo, fíjense, vamos a copiar este colorcito acá, así lo utilizamos para nuestro fondo. Acá lo tenemos, sí, perfecto. Podemos ponerlo acá. Vamos a utilizar estos para el título. ¿Sí? Vamos a acá combinar y centrar. Y vamos a combinar y centrar. Ya les van a ir entendiendo por qué estoy haciendo esto. Y tanto este como este vamos a ponerle un fondo, ¿sí? Vamos a utilizar este celeste, ¿sí? Bien. Vamos a escribir un título acá, ¿sí? Acá se borró nuestro título, no me he dado cuenta, vamos a volver a copiarlo. Perdón, vamos a pegar. ¿Qué pasó acá? Vamos a... Acá sabía este otro color. Bien. Vamos a dejarlo bien armado. De paso recordamos cómo hacerlo. Por institución, vamos a corregirlo acá. Vamos a ver de traerlo un poquito más acá para poder trabajarlo bien. Después le vamos a acomodar bien. Y acá vamos a mostrar, por ejemplo, dijimos monto. Vamos a copiar esta. Acá tenemos. Vamos a escribir primero y después copiamos. Monto total del gasto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a traer este monto total del gasto acá? ¿Cómo se les ocurre? Calibri 24, vamos a copiar acá. Y el fondo, perdón, la fuente blanca, ¿sí? Para mantener el mismo criterio. Vamos a bajar un poquito. Bien. ¿Cómo podemos traer acá? Recordando que la idea es hacer un reporte dinámico que esté conectado entre sí, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar las tablas dinámicas de base, ¿sí? Yo puedo, vamos a copiar, por ejemplo, una tabla dinámica acá y la vamos a utilizar solo para eso, ¿sí? Entonces, de paso recordamos un poco de conceptos, vamos a dejar solo el importe. Y esta va a ser la tabla dinámica que yo voy a utilizar, ¿sí? ¿Qué voy a traer acá? El total de esa tabla dinámica, ¿sí? Esto lo voy a ajustar, en este caso con signo pesos, lo puedo centrar bien, le puedo aumentar el tamaño, como dijimos, ¿sí? Vamos a dejar color blanco para seguir el mismo criterio, ¿sí? Y esto va a ser un indicador. Puedo poner monto total de gasto 2022-2023, también lo puedo hacer. Más lo podemos hacer para practicar. Yo lo que hice acá solamente copié y pegué. Voy a darle un poquito más arriba. Perdón. Vamos acá. Monto del gasto para 2022, por ejemplo, o monto del gasto año 2022, ¿sí? Vamos a copiar acá y vamos a poner 2023. ¿Y cómo hacemos esto? Desde una tabla dinámica. ¿Cómo lo cambiamos? Simplemente agregando como habíamos visto el año, ¿sí? Y vamos a cambiar obviamente la fórmula. Esto ya no va a ser más el importe total, sino que va a ser el importe del 2022. Y esto va a ser el importe, en este caso, 2023. Enter. Y ahí tenemos dos tarjetas que nos muestran, ¿sí? Los montos generales. Dijimos que nosotros leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Entonces lo ideal es tener indicadores arriba a la izquierda. En este caso, yo puedo utilizarlo así o lo más correcto sería que yo lo pueda pasar, vamos a borrar un poquito esto, de esta forma, entonces podemos mejorar nuestra información, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es ajustar un poco para que coincida, ¿sí? Agrandarlo un poquito, así más o menos están iguales. Como estamos trabajando con Excel, tengamos en cuenta que la tabla también me va a delimitar el tamaño de mi columna, ¿sí? Acá podemos achicar, como les dije, esto lo vamos a ir manejando para que podamos ir teniendo la información. Esto es prueba y error, ¿sí? Entonces, van a ir manejando la información según el espacio que tengan y cómo lo quieran ir mostrando, ¿está? Bueno, ¿cómo vamos a ir distribuyendo entonces nuestros datos? Dijimos que de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Pero qué le falta a nuestros gráficos? ¿Sí? Ahora vamos a empezar a mostrar la información de manera detallada. ¿Está? Entonces, vamos a ir acomodando de tal manera que esto quede agradable a la vista, obviamente. Y por último vamos a conectar todo y vamos a hacer la magia de la automatización y de filtro, ¿sí? Que sé que lo están esperando y que les dije que íbamos a terminar con un reporte así. Entonces, vamos a ver qué podemos agregar a nuestros gráficos, ¿sí? Para que sea, en cuanto a colores, está todo bastante homogéneo, ¿sí? Cumple con esta regla de mantener fuentes y escalas y demás de manera correcta. Ven que acá la escala empieza de 0, acá también y acá también. Esto es correcto, ¿sí? Estamos comparando categorías de información en este caso, entonces si ustedes ven, estamos utilizando este tipo de gráfico que es el adecuado para esto. En este caso que es gasto anual, vemos un evolutivo del gasto de forma anual, entonces en este caso lo más correcto sería un gráfico de líneas y acá en este caso también estamos comparando información por categorías, entonces es correcto el tipo de gráfico que estamos utilizando, ¿sí? Así lo voy controlando que funcione. Bien, ¿qué me estaría faltando acá que no estoy viendo? Por ejemplo, etiqueta de datos, ¿sí? Entonces voy a ir acá, voy a poner etiqueta de datos y veo si realmente corresponde que se vea de esta forma, ¿sí? ¿Corresponde, no corresponde? Lo vamos viendo. ¿Qué puedo tener en cuenta acá? Recordemos que esto es un gráfico dinámico y deriva de una tabla dinámica, entonces la información que se muestra es la de la tabla dinámica. En vez de mostrar en términos de números, ¿qué puedo hacer? Mostrarlo en términos de porcentajes. Para hacer esto, tengo que ir a la tabla dinámica que tiene de base esta información, ¿sí? Que era esta primera tabla. ¿Ah? Entonces, tengo que, en vez de mostrar la información con este tipo de datos, vamos a mostrar la información en términos de porcentajes. ¿Cómo lo hacíamos? Vamos a configuración de campo de valor, mostrar valor como porcentaje del total general, en este caso, por ejemplo, vamos a dejarlo como importe de gastos, acepto y automáticamente me genera toda la información. ¿Cómo sé si está bien? Porque selecciono todo y veo que me suma 100%. Entonces lo hizo del total del gasto. Bien, fíjense cuando yo hice esto, como está conectado a mi gráfico dinámico, automáticamente me cambia la información. Vuelvo a controlar que la escala esté bien hecha de 0%. Voy a probar con los otros gráficos antes de acomodarlos. Tengo que agregar entonces, dijimos, en lo posible para mantener esta homogeneidad, si todos tienen etiqueta de datos y es posible en todos los gráficos, mejor que lo hagamos. Si todos están en términos de porcentaje, es mejor que todos estén, perdón, si uno está en términos de porcentaje, es mejor que los demás también, para poder mantener un criterio único y uniforme. Entonces, este deriva de este gráfico, este gráfico deriva de esta tabla dinámica. Vamos a hacer lo mismo, porcentaje del total general, y fíjense que automáticamente me cambió la etiqueta.
Mismo caso con gasto público por institución. Agrego etiquetas, veo que está de esta manera. Voy a gráficos dinámicos, al gráfico del cual deriva esto, que en este caso es este. Voy aquí, configuración, mostrar valores como porcentaje del total general. Esto lo voy cambiando para que quede más cortito nomás, así ya lo vamos teniendo. Y fíjense que automáticamente me cambió. Ya estoy generando mejor dicho, estoy homogeneizando, me salía la palabra, estos gráficos para generar un reporte atractivo. Vamos a empezar a acomodarlos un poco, a ver cómo lo podemos poner. La principal división que tenemos es por año, entonces yo le recomendaría, aprovechando el tamaño de este gráfico, es que arriba vayamos con esto, ¿sí? Vamos a ajustar el tamaño, apretando Alt se va ajustando a las celdas, entonces lo podemos hacer de esta forma. Después, como tenemos esta tabla acá, justo está acá mostrándonos mucha información, de forma más detallada quizás, podemos incluso quizás achicar un poquito esto y combinar y centrar en menos filas, ¿sí? En menos columnas y filas. Acá sin relleno. Lo mismo podemos hacer con esto. Combinamos y centramos para poder empezar a acomodar nuestros gráficos, ¿sí? Esto lo van manejando a su criterio. Lo vamos a achicar vamos a copiar esta misma. Acá sí, vamos a ir acomodando un poquito. Después vamos a olvidar un ratito de esta tabla para que no nos moleste. Vamos a ponerla un ratito acá y ya la vamos a acomodar bien. Podemos mostrar acá la información por jurisdicción, por ejemplo, ajustando el tamaño, y por institución, ¿sí? Acá incluso haber eliminado la tabla nos puede ayudar a generar más sintonía entre lo que estábamos haciendo, entonces podemos de golpe achicar un poco esto y mejorarlo. Y después vemos para agregar la tabla, ¿sí? Vamos a acá un poquito y vamos a ir con este para acomodar, ¿sí? Fíjense que todavía no eliminamos la cuadrícula de fondo, ya está tomando forma. Último vamos a hacer eso para que vaya quedando y vamos a conectar la información completa, ¿sí? Esto para que abarque el total de la hoja. Voy a achicar un poquito esto, así lo podemos ver, ¿sí? Y podemos probar el modo pantalla completa para ver cuánto espacio nos queda. Entonces podemos incluso estirar un poco para que también nuestra tabla pueda estar sin problemas, ¿sí? Acá podemos ver esta información así. Podemos completar con lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo de a poquito va tomando forma. Acá podemos también ver la evolución del gasto, que es lo más importante, ¿sí? O incluso ver que este gráfico, que es un poco más grande, quizás sea más conveniente mostrarlo de este lado, ¿sí? Y acá el gráfico por año, mostrarlo un poco más pequeño, perdón, por debajo de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Bien, vamos a agrandar un poquito. Vamos a ir acomodando un poco esto. Esto es teniendo en cuenta las buenas prácticas, prueba y error de lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces podemos traer de nuevo nuestra tabla, como esto. Vamos a tener que acomodarlo un poco. Podemos acá tener la posibilidad de acomodarlo, ¿sí? Acá vamos a tener que acomodarlo también. Entonces se va a ir moviendo un poquito todo. Esto es, como les digo, paciencia,
ir entendiendo lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Voy utilizando los tamaños de nuestras, de nuestras visualizaciones para poder ir generando la información, ¿sí? Bueno, ahí ya va tomando forma, como pueden ver. Como esto lo vamos a está ajustado mediante la tabla, por ahí tenemos que ver de poder más o menos cumplir con el mismo tamaño. Y podemos incluso agregar acá información podemos agregar otra tabla o algún otro gráfico que creamos conveniente. Como el gráfico, recuerden que teníamos comparativo, ¿sí? Si bien la idea es no cargar, como habíamos dicho, de información innecesaria, esa información nos permitía también poder comparar por año y por jurisdicción directamente. Entonces, si creemos conveniente, lo podemos agregar, ¿sí? Acá podemos rellenar esto de esa forma. Incluso acá lo que podemos hacer, si no, también es estirar un poco esta información y acá lo mismo. Esto lo van manejando ustedes, ¿sí? Porque van generando estos espacios. Eso es lo único que tienen las tablas dinámicas, que si decidimos poner y colocarla y sumarla a nuestro reporte, tengamos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Bien, vemos qué información aparte también podemos mostrar. Quizás como estamos mostrando, perdón, acá en nuestro reporte eh, en forma comparativa por porcentaje, podemos utilizar las tablas para mostrar la información en forma de datos directos, de montos directos. Entonces, también nos puede servir para esto. ¿Sí? Vamos a utilizar todas estas hojas, después las vamos a ocultar, ya vamos a ver. Podemos utilizar, por ejemplo, por institución y por año. ¿Sí? Acá veíamos eh, por jurisdicción y por año, ¿sí? Esto no, obviamente acá no queda agradable, así que no lo vamos a dejar, pero era para mostrarle que lo podían hacer. Pero podemos utilizar este gráfico, sí que lo habíamos descartado, para sumar y que no nos quede de manera tan vacía, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, dijimos que vamos a ajustar, entonces, acá lo que haría es ajustar esto, vamos a aperturar un poco acá, vamos a mostrar la herramienta y vamos a agrandar un poco acá. Vamos a combinar y centrar, combinar y centrar. Vamos a, perdón, vamos a correr un poquito esto para acomodar, que no nos quede tan... Ah, perdón. Yo quise moverla, pero claro, como está combinada no podemos. Podemos ver así, de ir acomodando un poquito. ¿Sí? Incluso puede cubrir toda la barra de arriba para que puedan mejorarla. ¿Sí? Podemos este gráfico acomodarlo un poco acá, bien por debajo, lo mismo acá, bien por debajo de nuestros indicadores principales, ¿sí? Y de esta forma vamos a ir acomodando, lo vamos a poner otra vez en pantalla completa, así podemos ir viendo lo que nos falta para acomodar, ¿sí? Vamos a dejar este reporte de esta forma. Vamos a traer esto acá de nuevo. Que acá quedó un espacio que no sé por qué generó. Lo vamos a acomodar. ¿Sí? Acá podemos eliminar inclusive este gráfico que habíamos agregado para sumar información, porque ya no es necesario, podemos directamente dejar el que habíamos pensado al principio y acomodarlo ahí para que quede. De esta manera, si se dan cuenta, ya fuimos generando, ¿sí? Esta historia que queríamos contar, que era mostrar la información del gasto de manera de lo general a lo particular, viendo información resumida, en este caso, por ejemplo, el monto de gasto por año, y después de manera un poco más precisa y más detallada, que es gasto público por institución, evolución del gasto público anual, acá para ser condicentes con lo que fuimos
escribiendo. Vamos de nuevo. Y gasto público por jurisdicción. Hasta acá, perfecto. ¿Qué pasa si yo apruebo estos? Vamos a ir acomodando un poquito esto, y lo vamos teniendo un poco más acomodado. Vamos a aperturar acá que necesitamos. Y el ministerio, ahí lo tenemos bastante alineados. Si yo me doy cuenta, este filtro solamente me está sirviendo para mi tabla, ¿sí? Yo quiero que todo esto que está acá esté conectado a estos tres segmentadores. ¿Cómo lo hago? Vamos a ir, y con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a ver análisis gráfico dinámico. Este se llama gráfico 12. Vamos a poner nombre para que sean más fáciles de detectar. Gráfico institución, por ejemplo. Este lo podemos llamar gráfico anual y gráfico jurisdicción, solo para poder detectarlos rápido, ¿sí? Y esta tabla dinámica podemos llamar tabla dinámica, vamos a llamarle 1 nomás porque no tenemos otra acá, ¿sí? Y acá está la magia que va a conectar todo esto. Vamos a seleccionar, ¿sí? Mi segmentador. Voy a ir a segmentación dentro de mi barra de herramientas y voy a ir a conexión de informes. Fíjense, ¿qué es lo que me muestra acá? Todos los informes que están conectados a este segmentador. Y yo quiero que conecte la tabla dinámica 1, ¿sí? Y las tablas dinámicas, ojo acá, que derivan de los gráficos, ¿de dónde derivan estos gráficos dinámicos? Entonces, para saber cuáles son, ¿sí? Me olvidé este pasito, es ver acá y cambiar el nombre de la tabla dinámica. En este caso vamos a llamarla tabla dinámica por tabla dinámica año y tabla dinámica institución, ¿sí? Entonces tenemos los tres nombres necesarios. Más, vamos a eliminar esta hoja que no nos sirve, ya la utilizamos, más la tabla dinámica que acá habíamos dicho, le habíamos puesto 1, pero vamos a llamarla reporte. Y no nos olvidemos de dónde derivan estos indicadores. Entonces vamos a ir a la tabla dinámica y también vamos a cambiar el nombre. Solamente, esto no es necesario, solamente lo hago para mejorar la rapidez de la conexión. Entonces voy a ir de nuevo, segmentación, conexión de informes y fíjense que acá me van a aparecer todas esas tablas dinámicas. Voy a conectar todas. Entonces, tabla dinámica, reporte, indicadores, todas las que les puse nombre. ¿Ven que es más fácil detectar? Entonces, acepto. Y ahora, si yo voy a seleccionar un año, automáticamente me va a cambiar, fíjense acá, ¿sí? Me va a cambiar en cada gráfico. ¿Qué pasa con el anual? Vemos que no está funcionando de manera correcta. ¿Por qué? Y acá los gráficos generalmente que se muestran evolutivos por fecha, por año, por mes, etcétera, no se conectan al tipo de segmentación fecha, date o en este caso año, porque justamente lo que está mostrando es un evolutivo. Si yo considero seleccionar dentro de mi segmentación un dato, me va a romper el gráfico. ¿Cómo hago esto? Vuelvo a lo mismo, desconecto el gráfico. Entonces, perdón, la tabla dinámica que da origen al gráfico. Entonces voy a desconectar y fíjense, cuando yo selecciono 2022, no me muestra cambios en ese gráfico. Ya lo vamos a ver de manera más amplia. Pero vamos a hacer todo lo mismo con los demás. Vamos a ir a conectar cada gráfico. En este caso vamos a conectar jurisdicción. Vamos a conectar con todas nuestras tablas dinámicas que
de donde nace la información, acepto, hago lo mismo con mi institución, acá les agrando para que puedan ver toda la información. Mientras las tablas dinámicas nazcan de la misma fuente de datos, yo lo puedo realizar, ¿sí? Bien, excepto, ¿y qué nos faltaría hacer para que esté mejor esta información? Fíjense cuando yo selecciono, ¿sí? Me aparece ref en el año que no está seleccionado. Entonces acá puedo utilizar nuestros conocimientos de Excel, por ejemplo, if error, si esto me da error, entonces que me traiga, por ejemplo, no aplica. Acá. Porque estamos importando datos. Bueno, vamos a dejarlo así y en la próxima clase lo vamos a resolver para que no les aparezca el error o la ref, ¿sí? Vamos a dejarlo acá para no complicarles mucho, pero sí vamos a mostrarlo con pantalla completa para que lo puedan ver. Fíjense, ¿cómo puedo interactuar con este reporte? Vamos a hacer una última cosa que me estaba olvidando. Acá vamos a ir a vista y vamos a quitar las líneas de cuadrícula para poder contemplar bien nuestro reporte. Vamos a sacar la barra de fórmulas también y vamos a sacar los encabezados, así podemos verlo completo. Listo, ahora sí lo tenemos en pantalla completa, ¿ven? La banderita la podemos acomodar un poco para que no quede tan, que no se superponga. Y de esta manera tienen un reporte completo, eficiente, que muestra la información conectada, que automatiza a la vez la información, ¿sí? Acá, fíjense, pueden alinear mejor, esto lo pueden ir mejorando. Es cuestión de ir probando para, para que les vaya quedando mejor. Pueden utilizar todos los recursos que tiene Excel hoy en día para mejorar esto. Incluso, como nosotros para solucionar el tema que veíamos recién, que nos aparece ref como en la fórmula, ¿sí? Perdón, vamos a ir a mostrar. En vez de que de cambiar y agregar otra fórmula nueva, vamos a quitar la conexión de datos que conecta estos particularmente, ¿sí? Entonces, para terminar, vamos a ir a segmentación, conexión de informe y simplemente vamos a desconectar. Entonces no interactúa porque, a ver, la lógica es la misma que evolución de gasto público anual. No me di cuenta de decirles antes, pero es la misma lógica. Entonces simplemente voy a desconectar la de indicadores en este caso y fíjense, ahora sí, vamos a modo pantalla completa y simplemente cuando yo hago clic, perdón, no me cambia el dato del monto del gasto anual, ¿sí? Pero sí todo lo demás y puedo ir viendo cómo va interactuando. Acá, bueno, acá ven que la escala no quedó muy linda, esto lo pueden solucionar y mejorar, ¿sí? Acá vamos a estirar solamente un ratito el gráfico para mostrar esto, pero acá pueden hacer que la escala sea de 25 en 25, de 20 en 20, así no se les superpone, ¿sí? O incluso acá, como ya estamos mostrando, ¿sí? En este caso la leyenda de datos, perdón, la etiqueta de datos, podemos incluso quitar las escalas, ¿sí? No son necesarias en este caso si ya tenemos la etiqueta. Fíjense cómo todo va mejorando. Vamos a guardar para que les quede a ustedes. Y ahora sí, tenemos un gráfico completo, perdón, un reporte completo conectado. Por ejemplo, podemos saber en Buenos Aires, ¿sí? Cuánto fue el gasto por institución para el año 2023, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo el gasto por jurisdicción, que es en Buenos Aires. Puedo ver ya también el gasto público anual. Puedo ver el importe de ese gasto, en este caso también como información. Y puedo ver por institución cómo fue distribuido, perdón, este gasto, ¿sí? Voy a limpiar. Lo mismo puedo hacer con instituciones. Quiero saber por ministerio público cuánto fue el gasto por jurisdicción. Lo puedo ver acá, ¿sí?
Acá también lo puedo ver en términos de porcentaje. Acá puedo ver que el peor porcentaje de gasto asignado fue el de Buenos Aires con un 0,13 o Formosa con un 0%. Y acá puedo ver el número también. También o Chaco en el 2023 con 0%. Y que el mejor en este caso fue para Chubut en el 2023. Pero yo quiero ver solo del 2022. Bueno, filtro 2022 y automáticamente puedo ver cómo está distribuido en este caso el gasto. Veo que el peor en el 2023 fue para Buenos Aires. Un término medio fue acá, por ejemplo, Cava o La Rioja. Y después puedo ver acá que el mejor fue distribuido para Córdoba, ¿sí? Después le sigue Chubut, después le sigue Entre Ríos. Esto lo voy logrando a través de el formato condicional. Ustedes pueden utilizar cualquier formato condicional, como les dije, acá lo importante es la audiencia que está viendo este reporte y que lo va a utilizar. ¿Está? Bien, espero que les haya servido esta clase de hoy, que puedan implementar todo este proceso, que les sirva para sus lugares respectivos de trabajo y nos estamos viendo entonces la próxima clase para poder seguir. Muchas gracias, chao.